Para quien se acercara por vez primera a este mundo de la patrística o de los padres de la Iglesia, solamente dar una noción simple, sencilla, para poder entrar en el tema. Cuando hablamos de patrística o hablamos de los padres de la Iglesia, nos referimos a la primera literatura cristiana de los 5 primeros siglos después del Nuevo Testamento. Esta literatura cristiana, que por eso se le da el título de padres en la fe, padres, tiene la importancia de que surge, se escribe en el momento constitutivo del dogma cristiano, la época de los 4 grandes concilios. Entonces yo voy a tratar de resaltar o de ver el acceso que Santa Teresa ha tenido a esta literatura o el influjo por vía indirecta que este mundo de los padres de la Iglesia ha tenido en ella. Podemos abrir nuestra intervención diciendo que si hay un libro teresiano susceptible de ser leído y analizado desde los parámetros que nos evocan los antiguos padres de la Iglesia, es precisamente el de la vida. Y esto por razones evidentes, tanto desde el género literario usado como desde los argumentos aducidos a lo largo de sus páginas. Igualmente, desde el presupuesto de las lecturas patrísticas que haya realizado su autora y que aquí se reflejan de forma más o menos explícita. De hecho, nos hallamos ya con ciertos estudios que hacen algunos sondeos parciales en este campo, aunque nunca de forma completa. Afirmamos de antemano que no necesariamente hemos de hacer este trabajo de búsqueda limitándonos a citas explícitas de los padres de la Iglesia en la autobiografía teresiana, puntos claros de contacto o clásicas apreciaciones, todo ello bien evidente. Pero si lo hiciéramos así, no se acaba de ofrecer una visión exacta y completa del planteamiento. Manejamos, por tanto, distintos modos de acercamiento, tratando incluso de insinuar posibles vías de comprensión del tema que ayuden a vislumbrar algunos resultados más efectivos. Un método adecuado de lectura y de interpretación. Comencemos por afirmar que nos encontramos ante un personaje de la mística española con un discreto patrimonio patrístico a sus espaldas. No me gusta exagerar y por eso ya lo digo esto. Es un discreto patrimonio patrístico el que encontramos en Santa Teresa, pero tampoco insignificante, porque aun con los límites de lengua y ediciones inherentes a su época, ha tenido acceso a representantes cualificados de la literatura patrística latina, Agustín, Jerónimo, Gregorio Magno, Juan Casiano, a través de una lectura personal que hasta podemos situar en momentos muy delicados de su propio itinerario espiritual. Bien, tampoco conviene dejar de lado otro dato, y es el del color o matiz de este pensamiento patrístico al que tiene acceso directo Santa Teresa, es decir, lecturas directas solamente estos padres que he nombrado, ¿no? Y algunas de sus obras. Entonces digo, tiene acceso directo solo el típicamente latino cuando está ya bien constituido el genio del pensamiento cristiano occidental, representado en estos escritores antes citados, que podemos considerar como los más representativos de este área cultural. Digo esto porque hay que distinguir entre patrología latina, patrología griega, patrología siríaca. Santa Teresa tiene acceso a la patrología latina. Pero eso no quita otra posible forma de entender y alargar este influjo más explícito, y es que a través de alguno de ellos y de otras lecturas ha tenido también acceso al pensamiento oriental de la Iglesia, en bastantes aspectos mucho más original por lo que toca a planteamientos espirituales y místicos. Esto quiere decir que, aun no teniendo acceso directo a obras fundamentales de la patrística griega, sin embargo le han llegado argumentos, soluciones espirituales ya bien asimilados y transmitidos a la posteridad por estos autores latinos citados, por lo que se alarga mucho más el discurso del sedimento patrístico encontrado en Santa Teresa. Y los resultados de búsqueda
pues son de más largo alcance de lo que normalmente se piensa y se le atribuye. Digo esto porque es una perspectiva de análisis muy interesante y que te abre a hacer un sondeo a veces que uno no se lo imagina, que Santa Teresa pueda estar de acuerdo con ciertas posiciones orientales. Comencemos por el género literario autobiográfico. La pregunta a la que tendríamos que responder es la siguiente. Cuando Santa Teresa comienza a escribir el libro de la vida, ¿qué modelo literario tenía dentro de la literatura cristiana? ¿Qué modelo literario tenía para poder seguir, para poder inspirarse? Es evidente que a la hora de planificar la escritura del discurso de su vida, yendo más allá de una mera cuenta de conciencia ocasional, como aquellas que le precedieron y siguieron a esta autobiografía, el modelo más a mano que tenía y el más conocido era el de las Confesiones de San Agustín. Un texto con el que en líneas generales él ya pudo haber empezado a entrar en contacto durante la etapa abulense de formanda en el monasterio de Santa María de Gracia. No digo con una lectura directa del texto, que parece no, sino al menos en lo que toca a cierta familiaridad con escenas, con contenidos importantes de las Confesiones de Agustín. No debió transcurrir desaprovechada esta ocasión de estancia en las Agustinas de Ávila. Y esto dicho, a pesar de que ella misma sitúa la lectura de Agustín en otra circunstancia, en el momento de lo que se considera su conversión, 1554, siendo ya monja en la Encarnación de Ávila y teniendo acceso a una versión española del libro agustiniano hecha por Sebastián Toscano y publicada en Salamanca. La huella agustiniana en San Agustín en Santa Teresa ha sido ya muy estudiada, por lo tanto, digamos, yo no me voy a entretener mucho en esto. Quizás conviene ahora insistir más en el modelo literario que ha tenido a disposición la monja abulense y que en ciertos momentos coincide con el mismo propósito agustiniano, y es el siguiente. El repaso de la vida pasada bajo esa coordenada de gracia, pecado, llamada divina infidelidad, que responde a un esquema inaugurado por San Agustín con tanto éxito y que Santa Teresa intenta repetir, al menos en lo que se considera la primera parte de la redacción autobiográfica, es decir, los 9 primeros capítulos. Justo aquella narración que culmina con la conversión, el momento que ella misma pone en conexión sentimental con la misma conversión de Agustín. Hablo de Vida 9, 7 y 8, capítulo 9, versículos 7 y 8. Es importante que distingamos también la diferencia entre ambos convertidos, y que es la siguiente, es decir, no todo coincide entre Teresa y Agustín. Agustín se trata de la conversión de un hombre pagano, sin fe. Teresa era una bautizada. Pero es interesante que a pesar de estas diferencias, la persistencia de este esquema, gracia, pecado, llamada divina, infidelidad, permanezca a lo largo de todo el relato e incluso vuelva a surgir en una forma, si queremos, más mitigada en los últimos capítulos, que, como sabemos, pertenecen a la segunda redacción del texto teresiano. Me refiero a Vida 38, 16-17, Vida 40, 21 y 24. Bien, esto puede conducirnos a pensar, es decir, la comparación con San Agustín, a pensar que nuestra escritora en determinados momentos carga demasiado las tintas y que su mirada hacia el pasado, en su mirada, pueda exagerar, cuando no falsear la realidad, por querer transmitir desde un determinado prisma y muy a posteriori lo que en realidad no llegaba a tanto. Una sensación que la tiene incluso el lector del texto agustiniano, bajo cuyo influjo pesimista podemos pensar que nuestra santa ha hecho el repaso de su vida anterior. Bien, es una impresión
que tampoco se puede evitar en la lectura de la autobiografía teresiana, es decir, que cargue demasiado las tintas, pero que puede ser fruto de una lectura pegada en exceso a la literalidad del texto, al dicho teresiano. Dando por descontado que el relato teresiano no tiene pretensiones históricas, se ha dicho ya aquí repetidamente, sino directamente espirituales, no podemos dudar de la sinceridad de Teresa, como también de que ella nunca tuvo la intención de hacernos una descripción detallada y minuciosa de su vida. Sabemos de sobra que deja en silencio tantos aspectos que a nosotros nos gustaría, sino que únicamente quiere transmitir aquello que servía directamente a su propósito. Por eso, como en el caso del texto agustiniano, esto me parece una clave de lectura interesante, convendría distinguir lo siguiente: distinguir entre los hechos en sí, que cuenta, y los juicios sobre estos hechos. De otra forma, distinguir entre la Teresa narrada y la Teresa narrante o escritora. Los hechos no son falseados o no son transformados por los juicios. Ambos son verdaderos y auténticos, solo que describe, presenta, por ejemplo, la infancia, ahí están los hechos, a la luz de criterios espirituales de su madurez espiritual. Entonces, no hay oposición, sino complementariedad, una visión más completa de las cosas y de la situación, lo que no significa tampoco ausencia de creación literaria y hasta el peso que tiene en el relato la técnica retórica. Bien, esto es importante para evitar un poco esa lectura. No es que exagera demasiado describiendo su infancia, describiendo su juventud. Y uno tiene también esa impresión cuando lee San Agustín, que tiene una visión muy pesimista de su pasado. Otro aspecto, estamos en el género literario de las confesiones, que puede haber recibido del decir agustiniano, es el sentido dialógico del relato escrito. Es decir, plantearlo como un diálogo, así como ella lo hace desde el comienzo. Un estilo que ahora pone en ejercicio por vez primera y que en cierta manera retornará a menudo en los títulos teresianos posteriores. Bien, sabemos que ella habla sobre todo con el padre García de Toledo, al cual se dirige de vez en cuando, pero cuando yo hablo aquí del sentido dialógico me refiero a otra cosa que aparece en vida. El sentido dialógico alcanza en su meta, además de esos posibles lectores, a un interlocutor más decisivo y más importante, porque su historia personal la concibe como un drama que se resuelve entre un tú, con mayúscula, y un yo. Este interlocutor siempre presente es Dios, naturalmente, porque una y otra vez le reconoce como parte activa de la historia. Y de ahí que frecuentemente en la vida el relato cambia de tono y se transforma en oración dirigida a Dios, en clima de oración que permite una salida espontánea en aclamaciones, invocaciones, acciones de gracias, peticiones, etc. Dicho de otra forma, está orando también cuando narra. Y orando se entiende a sí misma y se da a entender a los demás desde el único punto de referencia más seguro que puede explicar su trayectoria, la llamada de Dios. Ya decíamos que este estilo oracional que encontramos en Vida no es exclusivo de este texto, ¿no? Aparece de nuevo en las otras obras teresianas. Pero esto nos dice ya hasta qué punto se ha dejado influenciar del estilo literario agustiniano y cómo este desemboque oracional tiene su objetivo dentro de todo el relato, que sería el siguiente. El objetivo que tiene sería el de la participación del actor o sujeto principal de su existencia,
hasta tal punto de hacérselo notar al mismo lector, que de esta forma se implica directamente en el relato. No es banal, por eso, decir que Vida es un libro de oración, donde ella habla y escribe también para ese Dios que ha hecho de la pequeña historia de Teresa una historia de salvación. Ese es el sentido de la palabra confesión, confessio en latín. Cuando nosotros entendemos la confesión, se ha dicho algo esta mañana, nos parece contar los pecados pasados. No es el sentido ese, el sentido de las confesiones de San Agustín. Es el sentido sálmico de confesar, alabar, dar gracias. Ese es el sentido original que tiene en San Agustín y que vemos que también se recupera aquí en Teresa. Añado que no solamente le venía de las confesiones de San Agustín este estilo dialógico, le venía también de un libro que circulaba muchísimo entonces, que es un falso, pero tiene en cierta manera la doctrina agustiniana, los llamados soliloquios de San Agustín, que seguramente ella lo ha leído más que las mismas confesiones. Bien, esto por lo que toca a San Agustín. Teresa, lectora de los padres de la Iglesia. Otro punto de vista general a seguir puede ser el de las lecturas patrísticas explícitas, aquí reflejadas, es decir, en el ámbito estricto de vida, y que responden, como digo, solo a unos determinados años de su existencia, ciertamente los más decisivos en cuanto a caudal de aprendizaje, y por eso, no lo olvidemos, los de más influjo en la posteridad. Pero a mí también me gusta decir lo siguiente, no conviene exagerar, puesto que el capítulo de lecturas teresianas, como sabéis, abarca un arco mucho más amplio, y no solo el de la literatura cristiana de los primeros siglos. Bien, el mundo de los padres de la Iglesia, eso también hay que tenerlo en cuenta, no solo le llega por la lectura directa, sino que le llega también indirectamente a través de otros canales. Por ejemplo, lectura de libros espirituales, el Flox Santorum, que ponía a disposición del devoto cristiano vida, milagros, ejemplos de cada santo e incluso mucho de su doctrina, el breviario, libros espirituales, la liturgia. Entonces, como digo, el análisis se debe ampliar también a estos canales indirectos que ha tenido. Por eso, en Vida podemos constatar, sí, la cita explícita de algunas obras que ella ha leído, pero no conviene limitarse a esto porque, como digo, el campo de verificación es mucho más amplio. Bien, son tres obras fundamentales que ella atestigua en Vida. Voy a pasar un poco así de largo porque ya os doy las citas, porque quiero resaltar otros aspectos más interesantes en los que se insiste menos de ordinario. En primer lugar, las confesiones de Agustín, ya lo hemos dicho, Vida 9.7, 13.3, 46, que le ha venido en un momento importantísimo esta lectura y le ha dado el último empujón en el trance definitivo de la conversión a la vida espiritual. ¿Qué le ofrecían las confesiones de San Agustín? Ella, por ejemplo, ha podido captar en esta lectura el lento proceso de la conversión, se ha podido medir en el mismo itinerario de San Agustín. E incluso sabemos que ella se ha apropiado de algunas citas literales suyas. Consultad Vida 13.3, por ejemplo. No digamos el influjo ideológico o programático de su concepto de vida espiritual, entendida como proceso de interiorización. Esto es importantísimo. Este pozo que le ha dejado la lectura de San Agustín, es decir, la vida espiritual como un proceso de interiorización, es decir, la importancia que va a tener en nuestra mística, también en San Juan de la Cruz, la interioridad agustiniana, entendida como camino de su vida y de unión de Dios, y que de Teresa y Juan de la Cruz pasará a toda la espiritualidad carmelitana. La segunda lectura que podemos atestiguar y que ella nos lo dice es la de las cartas de San Jerónimo, solo el epistolario de San Jerónimo, que también le anima a dar el paso decisivo. Vida 3, versículo 4 y 7. Recibe el consejo y el texto de un tío suyo, don Pedro Sánchez de Ahumada. ¿Qué le ha podido aportar San Jerónimo en esa situación? Bien, la radicalidad, la extremosidad de Jerónimo posiblemente le
y claro que lo leería, aquel paso famoso de la visión de Calcis, la visión nocturna que tuvo San Jerónimo, en que Cristo le acusó: eres ciceroniano, no eres cristiano. Le pudo impresionar esto. Le debió estremecer a Santa Teresa. Otros dicen que la carta de Jerónimo a Leodoro, animándole a dejar casa, bienestar, le vino muy bien también para dejar la situación de su propia familia y su propia casa paterna. Pero yo creo que se le pueden añadir más cosas a la herencia que le ha dejado Jerónimo a la Santa Madre. Por ejemplo, en las cartas a Teresa, Jerónimo le ha puesto en contacto con modelos y personajes del monaquismo femenino que él dirigía. El caso de Santa Paula, Eustoquio y otras mujeres. Es decir, la presencia de la mujer en la vida espiritual. Como también le ha dejado San Jerónimo ese aprecio y esa estima hacia la palabra de Dios. Tantas cartas del epistolario de San Jerónimo están dedicadas a la lectura de la palabra de Dios, y dedicadas, por ejemplo, a seglares. Entonces, de todo esto, las cartas de Jerónimo eran un buen exponente. Tercera lectura que ella nos atestigua. También en etapa de crisis, en plena existencia de vida religiosa, cuando esta situación anímica se complica con aquella enfermedad un tanto extraña, fue otro padre de la Iglesia el que vino en su ayuda, San Gregorio Magno, con una obra de gran influjo en toda la espiritualidad medieval y moderna. El libro se titula Los Morales sobre Job, es un comentario bíblico al libro de Job. Las citas de la Santa: Vida 5.4, 30.10, 31.11, 5.4. Bien, ¿qué le dejó la lectura de San Gregorio Magno? Además de esa figura sufriente de Job, que le venía muy bien en esa situación para ella, yo pienso que le ha dejado la salida exegética que plantea San Gregorio Magno para un libro tan difícil de interpretar como es el libro de Job todavía. Esa salida exegética, es decir, la comprensión de un libro tan difícil, le pudo resultar muy útil a ella, como también la comprensión y la aplicación espiritual de tantos pasos bíblicos, muchos de ellos muy recurridos hasta en la misma predicación. Es decir, que la lectura espiritual de la Biblia, que a menudo hace nuestra santa, bien pudo, entre otros sitios, recibirla de aquí, de acuerdo a la sensibilidad bíblica de Gregorio, muy en consonancia con la interpretación espiritual origeniana. Bien, quiero resaltar una cosa. Jerónimo, que leía perfectamente griego, que conocía toda la literatura patrística griega perfectamente. Pensad que Jerónimo ha traducido al latín toda la obra de Orígenes, toda la obra, sobre todo homilética. Gregorio Magno, que sabía también muy bien griego y que conocía muy bien la tradición también origeniana, en cierta manera ellos indirectamente le han pasado, es decir, le han pasado toda esta tradición oriental a Santa Teresa. Es decir, ella, a través de estos dos padres de la Iglesia que hacen como de puente entre Oriente y Occidente, ha tenido acceso a la tradición espiritual oriental, sobre todo a la tradición alejandrina, la más importante para la interpretación de la Biblia y para los orígenes de la mística cristiana. Voy adelante. La mística del martirio. Pienso que no me confundo ni exagero al afirmar que existe un motivo literario, doctrinal y espiritual muy del gusto de Santa Teresa ya desde la infancia, y del que seguramente ella misma ni se dio cuenta de su filiación cultural, porque a estas alturas circulaba en simbiosis perfecta con toda la literatura espiritual. Me estoy refiriendo naturalmente al ideal del martirio. Pero seguramente sin saberlo ella, dio, por decirlo así, con el motivo más original, más primigenio de la espiritualidad cristiana, del que posteriormente hasta la misma mística, al menos en cuanto a lenguaje y en cuanto a símbolos,
Se sirvió en forma muy abundante. Nos referimos, ya lo he dicho, al tema del martirio, que al juzgar por la presencia cuantitativa de referencias en todo el corpus teresiano, era un motivo espiritual muy querido suyo. He consultado las concordancias y fijaros, de acuerdo a las posibles variantes del término, habla del martirio como ideal en 48 ocasiones, en todas las obras. De esas 48 ocasiones que están a lo largo de sus obras, 9 en el texto que estamos analizando, en la autobiografía. Es evidente que para este tema, como para otros, aquí ha jugado un papel primordial el Flor Sanctorum, que decíamos, y la liturgia, donde entraban a formar parte del discurso la literatura de las actas antiguas, de los mártires. Hay que tener en cuenta esto, actas auténticas y actas espúreas, pero siempre literatura espiritual del martirio. Teresa parece que desde la infancia admira sobre todo la eficacia del martirio como medio rápido e infalible para conseguir la salvación. Leo el texto de Vida 1.4. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios, y deseaba yo mucho morir así. Este párrafo memorable de la autobiografía, que tanto ha inspirado a biógrafos, artistas, literatos, nos descubre una dimensión precoz y secreta de Teresa, la de querer repetir la gesta martirial por unirse, dice ella, unirse tan en breve con Dios. Es decir, ha percibido muy pronto el valor que tiene el martirio cristiano como supremo testimonio de Cristo, que procura de inmediato la unión con Dios. Pero ella ya también empieza a intuir que ante la imposibilidad de cumplir materialmente, cruentamente tal deseo, es decir, ha sentido esa imposibilidad, no pudo llegar al martirio, él ya empieza a intuir lo siguiente: debe existir otra posibilidad, que sin coincidir en la forma física y violenta del acto, sin embargo, contenga toda la fuerza y virtualidad del gesto. Dice en Vida 1.5, de que vi era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños. Es una referencia curiosa esta, No es improbable que aun estando en un contexto infantil, donde se confunde juego, realidad y ficción, Teresa sí que ha podido percibir la trascendencia de aquel acto y decisión con una respuesta muy semejante a la del gran monje San Antonio ante la imposibilidad del sufrir el martirio en la ciudad de la Alejandría. Yo algunas veces citaré aquí la vida de San Antonio escrita por San Atanasio, porque aunque no la he leído, encuentro como muchos puntos de coincidencia. Y en el texto de la vida de San Antonio es la primera vez que en la literatura cristiana se da ese trasvase del martirio cruento al martirio espiritual. Os leo el texto de San Antonio. Dice: deseaba ser mártir, San Antonio, el monje, la anacoreta, y se entristecía porque no podía dar testimonio. Antonio se volvió a su morada, al desierto, y allí vivía día tras día un martirio interior combatiendo las batallas de la fe, y practicaba las ascesis con una intensidad cada vez mayor. Lo importante de esta anécdota es la recepción que la santa hizo de esa asociación entre martirio y monaquismo, vida religiosa, que ya se había efectuado en la misma literatura monástica antigua y que daría un resultado, un resultado muy importante en la posteridad. A nosotros nos interesa recalcar este gesto inicial porque marca el comienzo de una tendencia que irá a más y que sobre todo caminará a una integración del martirio dentro de un contexto mucho más amplio y que abarca todas las expresiones de la vida espiritual. Esto es lo que me interesa a mí resaltar cómo la mística del martirio cristiano, es decir, ella la pasa a la vida espiritual. Bien. Del capítulo 20 de este libro en adelante, Teresa abunda mucho en ese dolor por el sentimiento de ausencia de Dios.
o por el deseo de estar con él, una especie de descripción vital de lo que posteriormente Juan de la Cruz elaborará con el símbolo de noche. Por eso, quitando una ocasión en que alude expresamente a los sufrimientos que procura la misma vida social del mundo, del que se quiere evadir y del que se quiere liberar, en el resto de las ocasiones esta referencia martirial tiene un marcado acento íntimo, personal, en cuanto referido al propio proceso de la vida espiritual. Es decir, el martirio como parámetro de comparación para dar a entender la fuerza y consistencia de ese sufrimiento espiritual, la soledad, el dolor y la violencia que conlleva para mantener ante uno mismo la confesión de la fe, la esperanza y el amor en Dios. Dolor que en una ocasión la santa tiene una expresión preciosa. Cuando habla de este martirio espiritual dice, pena tan delgada y penetrativa. Una pena tan delgada y penetrativa. Otras veces dice, una gran pena. Fijaros cómo habla. Habla totalmente alejada de una comprensión física, sino más bien algo interior y espiritual. Hasta podemos suponer que ella afina el lenguaje con el motivo de dar a entender la incisividad del hecho mismo del martirio. En una ocasión, sirviéndose de dos textos bíblicos claves, Salmo 41:4, Gálatas 6:14, sitúa al alma, dice ella, sin consuelo entre el cielo y la tierra. Dice, como crucificada entre el cielo y la tierra. Y concluye, la cita es Vida 20:11. Dice, ello es un recio martirio sabroso. Dice, recio martirio sabroso, Vida 20:11. Los dos adjetivos muy bien escogidos y hasta contrarios de Valencia, recio y sabroso, nos dan una idea de hasta qué punto se trata de una experiencia purificante y exaltante, en el sentido de que al mismo tiempo te une como el martirio al misterio pascual de Cristo, pero como misterio de muerte y de vida. Ciertamente una apreciación también muy presente en la literatura martirial. Lo mismo ocurre con un sentimiento de soledad, de destierro, de alienación que le procura al alma, en propia experiencia de Teresa, una situación contraria, y es la fuerte presencia del fuego del amor de Dios en ella, hasta el punto de que no soporta esta vida. Y ella lo llama así, lo compara al sentimiento que han tenido algunos santos, lo aplica sobre todo este fuego a Pablo y a la Magdalena, Vida 21:7, y dice, Vida 21:7, dice, debía ser un continuo martirio. La alusión no es casual, sino demostrativa de lo que tiene en mente como punto de referencia y de comparación. Bien, se podrían aducir otras cosas. Esto es suficiente para ver cómo ha penetrado ese ideal del martirio, pero como digo, del martirio espiritual, que no lo ha hecho ella, sino que ya en la misma etapa del martirio se había dado ese trasvase del martirio cruento al martirio espiritual o incruento, y que en la mística tuvo un suceso enorme. Lo encontramos aquí muy reflejado. El monaquismo primitivo. Otra insistencia que hallamos en la autobiografía teresiana, ciertamente debida no solo a este periodo tan rico de lecturas, sino a su experiencia de vida religiosa ya muy consistente, es el de la espiritualidad del desierto o del primer monaquismo. Si queréis, es una pista, pero no es tampoco tan decisiva. Lo que dice ella en Vida 1:5, de que vi era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños. Bien, lo aduzco, pero no es de tanto peso. Ella tenía una gran devoción hacia santos del desierto. En Vida 27 habla de San Hilarión, de San Miguel Ángel, típicos ermitaños. Este es un caso que se nos ocurre como emblemático y sería lo siguiente. No deberíamos olvidar en este sector de las lecturas patrísticas que vamos trazando, aunque ella no lo dice, a Juan Casiano.
el monje de Marsella, que transmite a Occidente la espiritualidad del monacato oriental, sobre todo con dos títulos, las instituciones y las colaciones monásticas. Nosotros sabemos que el monacato primitivo siempre le fascinó tanto a Teresa. ¿Por qué? Porque le venía de la misma tradición carmelitana. La tradición carmelitana se rehacía siempre a los antiguos monjes, aunque sabemos es como buscar una conexión ideal, conexión histórica no, una conexión ideal con el antiguo monaquismo. Entonces, Teresa entra dentro de esta tradición de familia y por tanto se mueve dentro de este mundo monástico primitivo muy normalmente como tratando de buscar las propias raíces. De ahí que sabemos que leyó las colaciones de Casiano porque lo depone una monja que la conocía muy bien, María Bautista, fue priora de Valladolid. En el proceso de beatificación dice que le gustaba leer incluso de noche las anécdotas y vidas de los antiguos padres del desierto, de los que ciertamente no tomó la extremosidad de algunas de sus actuaciones. Es decir, estas anécdotas de los padres del desierto a veces están llenas de actuaciones que verdaderamente te tiran para atrás. Ella nunca cayó en eso. Lo que más le pudo interesar de este mundo del monacato primitivo fue lo siguiente: el realismo espiritual de algunas de sus posiciones, el análisis fino del hombre interior, el sentido de lucha y batalla continua contra el demonio y sus tentaciones, y el fervor que reinaba en estos ambientes por seguir a Cristo. Además de Juan Casiano, quiero referir un detalle que ordinariamente no se aduce. Cuando la santa lee San Agustín, precisamente en esos capítulos de la conversión, me estoy refiriendo al libro octavo de las Confesiones de San Agustín, cuando él narra el proceso ya al momento final de su conversión, habla expresamente de la impresión que le causó la lectura de la vida de Antonio estando en Milán. Es decir, mucho antes de aquel texto famoso paulino, la lectura de la vida de Antonio, lo repite varias veces San Agustín, le causó una impresión tal que en realidad la conversión de San Agustín no fue solamente conversión al cristianismo, sino que después fue ya conversión a la vida monástica. Es decir, la conversión ya comportaba también eso, la opción monástica. Como digo, esto no se suele decir cuando analizamos el contacto de San Agustín con Santa Teresa, pero por varias ocasiones lo cita, y esta referencia a Antonio, al monacato antiguo, Teresa leyendo a Agustín lo ha percibido ahí. Insisto, es el libro octavo en los capítulos 6 y 12 de las Confesiones de San Agustín. Bien, voy a referirme sobre el influjo monástico a algunos aspectos. A mí me parece que hay unos capítulos en la vida, sobre todo cuando ella habla en el análisis y la fenomenología de la tentación, que no se pueden entender, no se pueden interpretar sin tener en cuenta esta literatura monástica. Me refiero en concreto a los capítulos 25 y 26 y 30 y 31 de la autobiografía. Sabéis, en estos capítulos, en cierta manera, ella pone orden, sistematiza la ley evangélica de la tentación y hace lo que pudiéramos llamar como un tratado de demonología. Bien, no es difícil encontrar afinidades de planteamiento y de análisis con la más antigua literatura monástica que desde la vida de Antonio organiza y desarrolla todo este patrimonio espiritual de la tentación. Por ejemplo, la santa ofrece una criteriología de la tentación. En esa situación de incertidumbre y de dolor, cuando se siente el peligro de vivir en el engaño, Teresa recuerda algunos síntomas o criterios. Ella los llama los malos efectos, dice ella, Vida 25.10. ¿Y cuáles son esos malos efectos? Para detectar la presencia del enemigo o si de verdaderamente es espíritu de Dios. En su mayor parte son síntomas de carácter psicológico. Palabras sordas, fantaseadas, con poca claridad, que no hacen operación, Vida 25.3. No como las palabras del Señor, que son palabras y obras, Vida 25.3.
Sequedad, inquietud en el alma, vida 25.10, que queda espantada y con gran disgusto, vida 25.11. Una y otra vez, ella en este campo se reclama a la experiencia, porque según la clásica ciencia monástica, el enemigo no se presenta siempre igual, siempre es distinto, es capaz de cambiar y de mutarse. Y dice ella, puede hacer muchos embustes el demonio, y así no hay en esto cosa tan cierta que no lo sea más temer e ir siempre con aviso, y tener maestro que sea letrado, y no le callar nada, y con esto ningún daño puede venir. Vida 25.14. La importancia también del confesor letrado, instruido en la Escritura, es el referente correspondiente al Abba, al Padre espiritual, bajo cuya obediencia el iniciado camina seguro en la vía del desierto. Ella lo remacha muy bien esto, el sentido de la obediencia, en el capítulo 26. Bien, yo no quiero decir que haya una exactitud puntual de planteamientos. Sin embargo, la cercanía de posiciones es muy clara y nos pone en condiciones de valorar mucho mejor el trasfondo de la espiritualidad patrística que tiene la escritora mística en este campo. Hay también, lo digo así un poco de pasada, en el capítulo 39 habla ella de una tentación, sabéis, ya son los capítulos relativos posteriores a la fundación de San José, después que ha narrado lo de San José, y es esa tentación de creerse con méritos ante Dios por el tiempo pasado dedicado al cultivo de la oración. Dice ella, Vida 21.39, dice, pensar que ya por los años gastados está ganada la virtud. Y dice, nos parece, hemos de tasar nuestro aprovechamiento por los años que tenemos algún ejercicio de oración. Vida 39. Esta tentación trasladada al camino místico sería como poner medida a la iniciativa divina. Ella lo juzga por lo sucedido en las primeras monjas, las primeras vocaciones del monasterio de San José, y dice tajantemente, dalo el Señor a quien quiere y aún a quien mejor se dispone. Este capítulo 39 dedica una larga reflexión a este problema que puede afectar a las personas espirituales más a las que se hallan dentro de la institución de la vida consagrada. Curiosamente, San Antonio tiene un largo discurso también sobre este problema. El problema, es decir, del que está en el desierto, tantos años llevo en el desierto y no he tenido una visión. Es decir, la tentación de abandonar la vida ascética, la vida espiritual. Bien, San Antonio lo justifica desde la urgencia cristológica. Teresa lo ve desde la gratuidad divina que no debemos coartar. Pero ahí está la coincidencia con un síntoma peligroso de la vida espiritual que ella recoge y que en cierta manera había sido ya codificado en la espiritualidad del desierto. Como digo, esos capítulos que he citado antes, en que ella hace esa especie de criteriología de la tentación, se leen mucho mejor y se comprenden mejor desde esta doctrina espiritual del desierto, que le ha podido llegar muy bien a través de libros espirituales. Bien, paso al tema de la Sagrada Escritura. Me voy a centrar en dos aspectos que me llaman la atención. Voy a dejar otras cosas, por ejemplo, la importancia de los personajes bíblicos, la importancia de Marta y María, la importancia de la samaritana. A ella le llamaba muchísimo, sobre todo, los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Quiero llamar la atención sobre todo sobre un aspecto que a mí me ha impresionado. Yo me leía la Santa desde el punto de vista de los padres de la Iglesia y me impresionó esto. Habría que señalar la presencia cuantitativa de la palabra de Dios dentro de este libro teresiano, que no podemos olvidarlo, abre su trayectoria de escritora. Y por lo tanto es susceptible de que el dossier bíblico que tenemos aquí en vida sea mejorado en títulos posteriores. Bien, un caso emblemático que a mí me ha llamado mucho la atención es el caso del Cantar de los Cantares. La función del Cantar de los Cantares en la narración de la autobiografía teresiana. Sabéis que desde Orígenes, desde el siglo III,
Ha sido Orígenes el primero que la interpretación del Cantar de los Cantares la ha puesto en la línea mística que llega hasta hoy. La línea mística del Cantar de los Cantares la hemos recibido de la tradición alejandrina, no de la tradición antioquena, exegética. Y como digo, es Orígenes el primero que ha dado esta dimensión. Seguramente que el Cantar de los Cantares es uno de los libros bíblicos más citados y comentados por nuestra santa. Según la estadística de las concordancias, 54 ocasiones que lo cita, además del comentario, como sabéis, las meditaciones. Bien, tiene su razón de ser esta constatación, porque, además de haberlo comentado en buena parte de su contenido, cosa insólita para su tiempo, es decir, un libro en que es una maravilla cómo teje todo el relato a través del Cantar de los Cantares es el libro de las moradas. Es una presencia cuantitativa muy importante. ¿Qué ocurre con el libro de la vida? Es decir, si la prueba la hacemos en el libro de la vida, nos llevamos una gran decepción al respecto, una gran decepción. Más todavía si pensamos que buena parte de él narra momentos importantes de su vida mística, por lo menos hasta la gracia del desposorio, pero lo termina antes, como sabemos, del matrimonio espiritual, 1572. Podemos decir que el Cantar prácticamente está ausente de este relato, y no debería ser así. Teresa, cuando escribe Vida, parece que no ha descubierto aún la importancia del Cantar, pues apenas lo cita de paso una sola vez. Hay una sola cita, y muy de paso, Vida 27:10, sobre el mirarse de los esposos. Y es que cada vez se hace más camino una hipótesis que ayuda a entender la importancia de este libro bíblico en el conjunto de la mística teresiana. Repito, Teresa de Jesús acaba la autobiografía 1565. La hipótesis que se hace camino sería la siguiente. Aparte de otros influjos y otras ocasiones, como la liturgia, los sermones, todo parece indicar que ha sido el contacto posterior con Juan de la Cruz en los años de la encarnación de Ávila, el famoso priorato 1571-1574, ese contacto con San Juan de la Cruz, lo que podemos considerar como el factor decisivo para descubrir este libro bíblico del que ella ya jamás prescindirá en su vida espiritual. Bien, en nuestro caso no ocurre detenerse más, pero si queréis es una anomalía o es un desencuentro con la patrística. Me hubiera gustado encontrar más, pero es una anomalía que será subsanada no tardando mucho. Pero esa única cita nos pone ya en la misma clave de los padres, sobre todo en la corriente alejandrina que Juan de la Cruz y Teresa recibirán y transmitirán innovando a la posteridad espiritual. Hacer esta constatación tiene su importancia, dada la presencia decisiva del Cantar en la mística de los santos carmelitas. Podemos afirmar al respecto que en vida nos hallamos con una situación previa, inferior a lo que será toda la producción teresiana posterior, y que por lo tanto ella no ha descubierto todavía el papel primordial que tiene este libro bíblico en la experiencia y lenguaje místicos, así como lo hará en sus libros de madurez. Bien, es una constatación que me ha gustado porque es decir, Teresa entrará de lleno en esa tradición patrística que hunde sus raíces en el siglo III. Y hay otra cita bíblica, y con eso termino, que quiero llamar la atención, porque es una cita bíblica importantísima también en la mística alejandrina, la mística origeniana, y que curiosamente en la Santa tiene mucha importancia. Y me ha impresionado que en la obra de San Juan de la Cruz no aparece nunca ese texto, y sin embargo en la Santa sí. Bien, llamo la atención sobre otro paso bíblico que tiene una especial resonancia en Vida, aunque lo volvemos a encontrar en otras obras teresianas. Nunca este paso viene citado por San Juan de la Cruz, lo repito. Nos referimos a Malaquías 3:20, 4:2 en la Vulgata. Malaquías 3:20, donde se habla el sol de justicia, el sol de justicia que brillará para los justos.
Santa Teresa lo cita 3 veces en la autobiografía, pero lo vuelve a citar 2 veces en Camino y otras 2 veces en el libro de las Moradas, lo cual quiere decir que era un texto que le gustaba, con el cual se identificaba. Quizá ella no sabía, claro que no lo sabía, la importancia y el trasfondo teológico y espiritual que tenía este texto dentro ya de la tradición patrística. Voy a tratar de resumirlo brevemente. De acuerdo a una tradición de lectura cristiana que hunde sus raíces ya en el siglo I, ella también lo refiere siempre a Cristo. El sol de justicia es Cristo, también según aquel título de las antífonas «Oh» del Adviento, «Oh sol», ¿os acordáis? Bien, entonces ella lo refiere a Cristo, que es el que ilumina el alma y que se pone bajo su influjo o sus rayos. Dice gráficamente, la cita es Vida 35:14. Dice: «Los ojos en él, y no hayan miedo se ponga este sol de justicia, ni nos deje caminar de noche para que nos perdamos, si primero no le dejamos a él». Ciertamente Teresa no sabía ni había percibido la importancia de este texto del Antiguo Testamento, que enseguida entró a formar parte del dossier cristológico o mesiánico usado por la Iglesia, como también que dentro de las series de símbolos bíblicos de Cristo que se configuraron entonces en la patrística, este es uno de los que tendrá más éxito. Va a ser Orígenes el que va a sistematizar más el símbolo en su propuesta teológica, tanto de esa especie de cristología que tiene Orígenes típica de los epinoia y los títulos de Cristo, como también aplicándolo a aquella espiritualidad de iluminación que él promueve, la espiritualidad origeniana como una espiritualidad de iluminación. Para Orígenes es un título, Cristo Sol, un título de revelación, es decir, de adaptación y aproximación de Cristo al hombre que sea capaz de recibir sus rayos benéficos, lo cual denota ya un notable progreso dentro del camino espiritual. Pero dentro de la genialidad del personaje, de este personaje del siglo III, él conjunta este texto de Malaquías, repito, Malaquías 3, lo conjunta con otro texto del Cantar de los Cantares, 1, 6, 7, de tal forma que desde Orígenes, desde la consideración bíblica origeniana, es cuando el texto de Malaquías viene a formar parte de la visión mística cristiana. Bien, yo quisiera recordar lo siguiente. Al trasluz de esta influencia salvífica de Cristo, iluminación, Teresa acentúa incluso esa revelación propia, al no dejar este sol de justicia nada oscuro en el alma, y así poder juzgar cuántas motas existen en su propia vida para que él sea todo claridad para ella. Vida 20:28. Bien, en el texto teresiano se podrá encontrar más o menos coherencia exegética. No nos interesa. Seguramente lo cita también de memoria. Pero no cabe duda que ella se sitúa dentro de un uso e interpretación muy ligados al crecimiento espiritual y coincide en el ver a Cristo como sol del alma que no solamente la purifica, ilumina, sino que además revela su misterio y la hace caminar tranquila, puesto que elimina toda oscuridad a su lado. La filiación patrística es bien clara. Son estos primeros testigos los que han elaborado y fijado este título de Cristo. Bien, dejo un aspecto de la cristología teresiana que lo podrán leer en el texto de la ponencia y termino diciendo 2 breves párrafos de la conclusión. En este libro es donde se puede verificar mejor ese sustrato patrístico que, por otra parte, no es distinto al resto de la espiritualidad española de su tiempo. Y esto porque nos damos cuenta de la pervivencia de planteamientos, soluciones, influencias filtrados a través de las más recónditas maneras, no siempre de una forma explícita y evidente. Es lo que se llama, y lo que encontramos en Teresa, como una especie de patrología espiritual. Una patrología espiritual de base, muy elemental, restringida,
por medio de lecturas específicas, en algún caso que ha supuesto un influjo directo, como es el caso de Agustín. Sin embargo, decíamos, el camino de lecturas nos parece excesivamente parcial para afrontar el planteamiento en sus justos términos. De cualquier manera, este libro teresiano se revela particularmente sensible a esta herencia cristiana tan particular, más de lo que ordinariamente se suele pensar, y tiene la particularidad de colocar el pensamiento teresiano dentro de un ámbito de interpretación mucho más amplio que el que se suele aducir. No le resta originalidad, sino que más bien le da amplitud y le da una amplia resonancia de las más diversas líneas espirituales que confluyen en su obra literaria y mística. Desde luego, esto también lo digo y termino, no es determinante, no es decisivo el peso de los padres de la Iglesia en ella, pero tampoco es insignificante en este título teresiano. Muchas gracias.